Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 16 en adelante. Así que por lo tanto, hermana María, vamos a estar leyendo, si es posible, así Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 16 en adelante hasta el final, hermana María. Adelante. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gracias a sus amos adivinando, daba ganancias a sus hermanos, a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se movió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlo con varas. Después de haberlo azotado, muchos lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento y los metió en el calabozo de más adentro, y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a grande voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa lo puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decirle: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel, y ahora nos echan cubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, a las cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y le rogaron, y sacándolo le pusieron que saliesen de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, que Dios les bendiga a todos los hermanos, así que por lo tanto vamos a
tratar de meditar un poquito. Gracias, Ismael, por tu mensaje. Gracias, David. Gracias, Felipe. Que Dios les bendiga a los hermanos. Evidentemente siempre estos hermanos están ahí en la batalla, siempre están atentos a la programación. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga a todos los hermanos. Entonces vamos para la palabra de Dios, hermanos amados, que nos cuenta esta historia, hermanos, que Pablo en sus distintos viajes misioneros llegó hacia un lugar que había una señora que se llamaba Lidia, que mientras Pablo predicaba, ella oyendo atentamente la palabra fue bautizada con el Espíritu Santo. Pero había una muchacha con espíritu de adivinación allí. Entonces, ¿qué pasó? Insistía permanentemente y decía: estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. O sea, entonces, que ella quería enaltecer a Pablo, quería que él se encontrara como grande, que se engrandeciera. Entonces Pablo sabía que era un espíritu de adivinación que estaba queriendo tentarlo, que estaba queriendo hacerlo errar del camino. Entonces dice la palabra que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos halló al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira qué tremendo, hermana María y amados oyentes, esta comisión, si se quiere, ¿no? Aquí aquella mujer salía de aquel lugar y le decía: estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo ninguna mentira, pero Pablo se dio cuenta, ¿no?, que era un espíritu de exaltación, para que Pablo se exaltara, ¿no? Y Pablo evidentemente era un hombre humilde, aunque muchas veces era tosco, pero él se mantenía humilde. Entonces, cuando notó esto, mandó al espíritu de adivinación que saliera de aquella mujer. Ahora se iba a encontrar con un gran problema, porque habían hombres corruptos, si se quiere, hombres que tenían ganancia con aquella mujer, que hacían adivinar la suerte como tipo gitano, y por supuesto ahora quedaron sumamente enojados con Pablo, hermana María. Así es, pastor, porque ellos usaban a esta mujer en adivinación para ganancia de ellos, porque esta mujer le daba ganancia a ellos, pero esta mujer quería exaltar también a Pablo y a Silas para que ellos se engrandecieran, pero como eran humildes, no querían eso. Por eso Pablo la exhortó y echó fuera el demonio que salió. Y para los días de hoy, ¿cuántos hay que nos quieren a veces engrandecer? ¡Ay, qué linda la alabanza que cantaste! ¡Ay, qué lindo que predicaste! No, yo no quiero eso. Nosotros, todo eso es para el Señor. Al que tiene que engrandecer y alabar es al Señor, no a nosotros. Yo soy una sierva de Dios nada más. No quiero que me engrandezcan, no quiero ser grande. Yo quiero menguar para que el Señor crezca. Amén. Sí, es verdad. Entonces, acá nos dice la palabra: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y dice, presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquella gente andaba en tradiciones, pero cuando les predicaron la palabra, el espíritu de adivinación vio
que le estaba predicando la verdad, que le estaba predicando que el único que salvaba era Cristo, que el único que realmente podía bendecir era Cristo. Entonces el espíritu de adivinación se enojó, y aquellos magistrados también se enojaron, porque dice la palabra de Dios, hermana María, que ellos los llevaron a los magistrados. Mire, ¿por qué? Por envidia, hermano, porque había un acontecimiento, se le había perdido la ganancia, porque ellos con aquel espíritu de adivinación, o sea, ellos recibían ganancias. Y si nosotros tendremos que tener cuidado, hermano, en este tiempo, cuando hay gente que predica la verdad, hay muchos espíritus que se enojan. Muchas veces nosotros hemos hablado desde aquí de este programa, hermana, hay muchas veces gente que ha protestado con palabras que hemos traído, vamos a suponer como la Pascua, como el lavado de pie, distintos aspectos que presenta la vida, que son mandamientos del Señor. Y bueno, y hay gente que se enoja, porque evidentemente ellos se andan fuera de la palabra, evidentemente, en vez de arreglarse, en vez de corregirse por la palabra, le predican la palabra tal cual es, y eso se enoja. Así fueron los romanos, se enojaron porque perdían las ganancias, porque también en estos tiempos hay mucha gente que predica por ganancia deshonesta también. No todos los que predican la palabra predican por amor a las almas, sino también hay mucha gente que quizás en este tiempo predica por ganancias deshonestas. Entonces, cuando predican fuera de la palabra, cuando predican evidentemente algo que no tenga base bíblica, hay que tener mucho cuidado, porque pueden ser espíritus engañadores que están tratando de torcer nuestro camino, hermana María. Así es, pastor, porque vemos que hay personas que están torciendo la palabra, que están predicando otra cosa, es porque quieren torcernos, quieren llevarnos por otro camino. No, nosotros tenemos que siempre ir por la palabra, lo que dice la palabra, leer lo que dice la palabra, porque van a veces por ganancia, dice, tuercen la palabra o dicen una palabrita de la Biblia y después dicen lo que sienten ellos en el corazón, pero no de la palabra. Por eso nosotros siempre tenemos que estar con la palabra, leer lo que dice la palabra y cumplir lo que dice la palabra, porque leerla es muy fácil, pero hay que leerla y cumplir lo que ella está diciendo. Amén. Claro, porque la palabra nos dice que tenemos que exhortarnos unos a los otros, en la palabra, en amor, pero hay mucha gente que cuando se exhorta por la palabra se enoja. No, yo no hago eso. ¿Cuánta gente nos ha dicho y se ha burlado, vamos a suponer, del lavado de pie? Pongo un ejemplo, ¿no? Porque son personas que andan de acuerdo a sus concupiscencias. Entonces aquí, evidentemente, que aquellas personas usaban a aquella mujer con el espíritu de adivinación para ganancias deshonestas. Y muchas veces también nosotros usamos la Biblia para ganancias deshonestas, pasando la mano por el lomo, como se dice vulgarmente, a las personas, para que las personas estén contentas, para que las personas no se conviertan, para que las personas no se aparten del pecado, y para que nosotros los tengamos a nuestra mano. Entonces, dice aquí, el cual recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, y aseguró sus pies con cepo. Mire, el carcelero recibe la orden que allí los pusieran en lugar muy seguro a Pablo y a Silas. Entonces, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que ellos encarcelados injustamente solamente por mandar salir afuera un espíritu de adivinación, es como que a nosotros nos encarcelaran por echar fuera un demonio. Entonces aquí dice que Pablo bien tranquilo le dijo a Silas: mirá, Silas, no tenemos otra salida que alabar y glorificar al Señor.
Si tenemos que partir con el Señor, bueno, vamos a partir alabándolo y glorificándolo. Y si tenemos evidentemente que hacer alguna otra cosa, bueno, lógicamente lo vamos a hacer. Y si no, Dios nos va a sacar de aquí. Y mire, empiezan a cantar, a orar, y la gente lo oía. Diría, qué raro esto que está en la cárcel, estos hombres cantando a medianoche. ¿Qué les pasará? Nunca oímos esto en la cárcel, pero no se imaginaban, hermana María, lo que estaba por suceder en la cárcel a través de la alabanza y la oración de Pablo y Sila, hermana María. Así es, pastor, porque nadie se imaginaba lo que iba a suceder sobre la alabanza y la oración que hacían ellos, porque ellos alababan a Dios, ellos cantaban al Señor, y ellos confiaban en el Señor. Por eso así también nos pasa a nosotros, tenemos que confiar en el Señor, y Él nos sacará. Él nos sacará como así como lo sacó a Pablo y a Sila de la cárcel, ese terremoto que vino y abrió todo, pero los presos no se fueron, quedaron ahí quietitos nomás. Qué lindo que es esto cuando nosotros confiamos en el Señor. Si habrá que confiar en el Señor, si habrá que confiar, mucho habrá que confiar. Por eso, hermanos, vamos a agarrarnos siempre de nuestro Señor, y Él nos sacará de ese pozo donde estemos adentro, porque para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible en Él, pero si nosotros creemos en Él, si creemos en Él, no por la fuerza de nosotros, porque Pablo y Sila, ellos cantaban, pero creían en el Señor, ellos tenían esa esperanza que el Señor los iba a sacar de ahí, porque ellos estaban injustamente, no habían hecho nada malo. Amén. Amén. Bueno, y ahí está el secreto. Nosotros debemos de esperar en Dios. Cuando estamos en una lucha, en una prueba, bueno, vamos a esperar en Dios. Pero la gente tiene un miedo de morir. ¡Ay, mi Dios santo! Cuando la persona está en peligro, tenemos un Salvador. Tenemos a alguien que está con su ángel presto así para liberarnos. Fíjese, hermana María, nosotros tenemos en la Biblia un Elías allá en el Monte Carmelo, allá sentado en una piedra, y vino un centurión con 50 soldados a caballo, todo, y porque sabía que él estaba allí, y le dijeron, escucha, mira que nos tienes que acompañar, porque mi Señor mandó a buscarte, ¿no? Y él tranquilo, Elías sentado allí en una piedra, le dijo, Señor, si yo soy siervo tuyo, que llueva fuego del cielo y queme ese capitán de 50 con los 50. No le quedaron ni la cerradura de los caballos, los consumió a todos, porque hay un poder en nuestra vida, hay un poder, hermano, que nos acompaña. El ángel de Jehová siempre está con nosotros. No tenga miedo de morir, no tenga miedo que le va a pasar, porque si pasamos de este mundo, pasamos al mundo de Cristo, evidentemente que estaremos mucho mejor. En este mundo es sacrificio, en este mundo es dolor, en este mundo es contienda, problema, pero allá habrá paz que no pasarán los días ni los años para usted. Usted siempre estará gozoso y contento con el Señor. Vemos que tenemos muchos antecedentes en la Biblia. Allí, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, el ángel del Señor lo estaba esperando para que ellos no se quemaran en fuego. Se dan cuenta, hermano, que nosotros debemos de confiar siempre en el Señor. No importa la circunstancia que esté, no importa si usted está enfermo, hermano, si usted está enfermo, bueno, confíe en el Señor. Confíe en el Señor, que así como viene la enfermedad también se va a ir. Y si no se va, si es el tiempo ya de nuestra partida, gloria a Dios en las alturas, hermana María, porque ha llegado la hora. Jesucristo se acuerda cuando iba a ser entregado, dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca.
porque había llegado la hora de él, había llegado la hora de que iba a terminar la persecución, que él había cumplido su misión, y esto está en nosotros, que también cumplamos nuestra misión, hermana, y andemos con la cabeza levantada, sin que nos puedan acusar, porque hemos cumplido la palabra de Dios, y hemos cumplido la comisión del Señor, hermana María. Así es, pastor. Qué lindo que es eso, cuando nosotros andamos con nuestra cabeza levantada y tranquilos y contentos, porque como usted dijo, hemos cumplido con la misión que el Señor nos ha puesto, con la misión que el Señor quiso que nosotros hiciéramos. Qué lindo que es eso, cuando nos sentimos tranquilos y en paz, nos pueden llevar a la cárcel, pero nosotros no hemos hecho nada, estamos tranquilos, nuestra conciencia no nos acusa de nada, estamos completamente tranquilos, siempre confiando en el Señor. El Señor hará justicia, el Señor peleará por mí, el Señor hará por mí todas las cosas, y Él me sacará de aquí, porque yo nada hice, al rey, vamos a suponer, o al que sea, pero nosotros tenemos siempre que confiar en el Señor. Qué lindo cuando confiamos en el Señor, tenemos la esperanza que es la fe, y decimos, ay sí Señor, yo sé que va a aparecer tal cosa, va a hacer tal cosa. Yo perdí una tarjeta ayer y buscaba esa tarjeta por todos lados, la busqué, no me importaba la plata que tenía la tarjeta, sino me era la tarjeta, y bueno, y después dije, bueno Señor, tú sabes a dónde está, eso lo doy por seguro, tú sabes dónde está, me voy a acostar y voy a dormir, no me voy a acordar más de la tarjeta. Y dije, mañana iré a arreglar, yo qué sé. Hoy de mañana me levanto, no estaba acostada, y mis ojos van derechito a la puerta del ropero del medio. Me levanté, metí la mano y ahí estaba la tarjeta. Dios me la dio. Yo confiaba en el Señor, porque yo le decía, Señor, tú sabes dónde está, tú me la vas a dar, porque tú sabes, yo no sé, Señor, dónde está, pero tú sí sabes, Señor, dónde está. Y el Señor hoy me la dio, hoy de mañana temprano me la regaló, me dijo, ay, acá tenés tu tarjeta, porque no te importó la plata de tu tarjeta, sino quería la tarjeta nada más. No te importó la plata que tenía la tarjeta, no. A mí no me interesaba, quería la tarjeta y el Señor me la dio, porque yo tenía la esperanza en mi Dios. Yo confiaba en mi Señor, no confiaba en la plata, no. Solo la tarjeta la que me interesaba, porque para sacarla era más difícil, pero el Señor me la devolvió hoy, gracias a Dios, amén. Bueno, continuando con la palabra, entonces aquí, fíjense qué importante esto, hermano. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está la confianza. Ahí está la confianza, hermano. Siempre Dios está preparado y pronto para, cuando confiamos en Él, producir un terremoto y mover la circunstancia que estamos pasando. Porque muchas veces estamos pasando en una circunstancia y realmente decimos, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a sobrellevar esto? ¿Cómo voy a sobrellevar esta enfermedad? ¿Cómo voy a pasar? Hermano, tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en el Señor. Yo confío en ti, Señor, que esto que estoy pasando sea para tu gloria. Tú tienes poder para abrir las puertas, Señor, así como tú abriste las puertas de la cárcel de Filipo, así tú puedes abrir. Y si no, Señor, y si no es para abrir las puertas y en la hora de mi partida, gracias, Señor, por todo lo que me diste, gracias por lo que hiciste, gracias por la salvación, gracias por todas las cosas, Señor, gracias por tu misericordia. Solamente agradecimiento a Dios cuando llega la hora de nuestra partida, porque nadie quiere partir, parece, hermana María,
porque no conocemos la vida en Cristo, no conocemos la otra vida que es excepcional, que es maravillosa, y se ha llegado nuestra hora. Glorias a Dios en las alturas, glorias a Dios en las alturas, que nos bendijo con bendiciones celestiales. Entonces debemos de dar gracias, no preocuparnos, hermano. Si tenemos miedo de la muerte es porque realmente algo mal estamos haciendo, que tenemos miedo que el Señor nos mande para abajo. Pero cuando tenemos la seguridad con nuestros errores, nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿saben una cosa? Que estamos esperando en el Señor. Decimos: Señor, espero en ti. Todo soy tuyo, Señor. Todo lo que tú hagas está bien, Señor. Si tengo que partir, bueno, Señor, espérame, yo sé que me vas a recibir allá arriba, Señor. Entonces, pero siempre será un agradecido a Dios, no solamente porque la gente cuando está enferma, cuando está con problemas, empieza la aflicción. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a sacar de esta circunstancia, Señor? Porque muchas veces el Señor está labrando nuestra vida, está preparando nuestra vida, porque algo mal estamos haciendo. Y muchas veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en una lucha, una prueba, el Señor está probando nuestra fe, que muchas veces nosotros hablamos y decimos: yo tengo fe en Dios, yo creo solamente en Dios. Y el Señor dice de repente: bueno, yo voy a probar tu fe, voy a probar tu fe, como probó la fe de Pablo y de Silas, porque ellos cantaban y oraban hacia la cárcel y los presos los oían. Pero de repente dice que vino aquel terremoto, porque era la hora que el Señor había dispuesto. Entonces, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, hermana María y amados oyentes, no debemos de preocuparnos. Todo está en las manos de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros. Entonces siempre debemos de estar confiando que pase lo que pase, el Señor estará con nosotros, hermana María. Así es, pastor, como usted dice, confiando en el Señor, Él siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros, Él no nos abandona nunca, Él siempre está con nosotros. Lo que lo abandonamos somos nosotros, a veces que nos apartamos de Él, pero el Señor no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él nos ama, nos quiere, Él quiere que nosotros andemos el buen camino. A veces también nos pone una prueba, y está bien, para ver a qué nosotros nos agarramos, si nos creemos en Él o creemos en las cosas terrenales. Ay, qué triste es eso, abandonar al Señor por las cosas terrenales. No, vamos a agarrarnos, hermanos, del Señor, siempre de Él, dándole gracias a toda hora, a todo momento, y alabándolo y glorificándolo, siempre al Señor, siempre al Señor. Qué lindo que es eso, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos una palabra, y el Señor nos da una palabra a veces de exhortación. Ahí decimos: gracias, Señor, porque me estás exhortando, me estás enseñando, porque el Señor, Él nos enseña siempre a través de su palabra. Qué lindo cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que leerla. Siempre tenemos, y todos los días, leer una parte de la Biblia, un mensajito, qué lindo que es eso. Pero creciendo en el Señor, agarrándonos de Él, confiando, tener confianza en el Señor. Bueno, Señor, tú arreglarás todas las cosas, tú resolverás este problema, porque tú eres mi abogado. Así que yo confío en ti y sé que tú lo vas a hacer. Amén. Ahí está, dice el hermano David: me hizo reír que no le quedaban ni las cerdas ni la cerradura de los caballos. Qué bien explicado. Nosotros lo entendemos, él dice así, bien curioso. Me encanta que sean así. Jesús también daba ilustraciones bien sencillas, así la gente entendía. Lógicamente, hermano David, somos así y no imitamos a nadie. Somos originales, gracias a Dios que nosotros no pedimos, no traemos palabras estudiadas, nosotros no somos muy intelectuales, que se dice, no, somos así nomás, paisanos, y bueno, y le seguimos para adelante, y bueno, y el Señor pone palabras en nuestra boca, por la gracia, no por lo que sabemos, porque somos pequeños siervos, pero le metemos para adelante, entonces, y el Señor va
porque él utilizaba a Pedro. Entonces, aquel día del Pentecostés, ¿se acuerda? Que salió Pedro cuando le empezaron a gritar que estaban todos ebrios, y Pedro dijo, para un poquito, yo voy a enfrentar a esa gente. No, Pedro, para Pedro, le decía a nosotros, no vayas a hacer una barbaridad, Pedro, porque vos sos medio bruto, o sea, y Pedro salió ahí, dice, no, yo tengo que hablar con ellos, y lleno del Espíritu Santo, él los hizo caer todos de rodillas. Qué bueno es cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra vida hacia Dios, y Dios nos usa. Él usa un burro, hermano David. El profeta iba derecho a maldecir al pueblo de Israel, y de repente el burro se empezó a meter para atrás, para acá, y él le daba palo al burro. Y de repente el burro, mire lo que le dice el burro, ¿pero por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿No te traje hasta aquí? ¿Hasta aquí no te traje? Y él dice, ¿qué? ¿Y ahora me vas a seguir castigando? Si tuviera una espada te traspasaría, dijo el profeta. Y era un profeta de Dios. Porque el burro le había apretado una pierna contra la piedra porque no quería pasar, y él le daba palo al burro. Entonces, Dios utiliza a quien quiere. Dios no es preciso que seamos intelectuales, que tengamos una gran cultura. Es lo que quiere, que dispongamos el corazón para Él. Y eso es lo bueno. Entonces dice la palabra de Dios, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Señor! ¡Ay, qué lindo cuando se sueltan las cadenas! ¡Qué lindo cuando se sueltan las cadenas de nuestra aflicción! Qué lindo que cuando se sueltan las cadenas de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras dudas. Ay, que estamos como presos de una situación. Y ahí se abre la puerta. Ay, qué maravilla, hermana María, llamados oyentes. Y despertando el carcelero y viendo que dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Ay! ¡Qué alegría para el carcelero! Porque el carcelero sabía, evidentemente, la tortura que le esperaba, porque se habían escapado los presos. Pero Pablo, con aquella voz dulce, pero a la voz de autoridad, le dijo, fíjese, entonces, más Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué alegría entró en el corazón del carcelero, porque verdaderamente aquellos hombres que lo habían hecho entrar en la cárcel a empujones y le habían atado los pies con el cepo, ahora realmente eran los libertadores del carcelero. Aquel que había sido, por supuesto, su verdugo, ahora, por supuesto, que iba a ser su siervo, hermana María. Así es, pastor. Qué lindo, ¿no? Que cuando él le dijo, no te hagas ningún daño, se iba a matar, porque sabía lo que le iba a hacer. Porque sabía, bueno, si se escapan los presos, a mí me van a castigar o me van a matar. Pero Pablo le dijo que no se hiciera ningún daño, porque todos estaban así, todos estaban tranquilos, ahí esperando. Y después de repente se abrieron un terremoto, se abrieron todas las puertas, y todos quedaron tranquilos. Qué lindo que qué confianza tenían en Dios, Pablo y los demás. Qué confianza tremenda. Y él le dijo, no te hagas ningún daño, porque todos estábamos aquí, le dijo. Qué lindo es eso, cuando ellos estaban todos ahí, confiando en el Señor, esperando en el Señor. Qué lindo que es eso. Por eso nosotros siempre tenemos que esperar en el Señor y confiar en Él siempre. Porque a veces nosotros tenemos una dificultad y ya yo no
tenemos esa confianza, o sea, decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas? A veces Dios nos prueba a ver hasta dónde llega nuestro amor hacia Él, a ver si lo amamos, si no lo amamos, si lo queremos o no. Por eso el Señor a veces nos pone pruebas y tenemos que darle gracias a Dios por esas pruebas que Él nos pone a veces para probarnos, a ver si nosotros lo amamos a Él. Amén. O sea, o le tenemos fe, porque ahí está la cosa. En el momento de dificultad es cuando debemos de poner la fe, certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. Yo no sé cómo se va a mover esto, no sé qué va a pasar, no sé con esta enfermedad qué va a pasar, pero tengo la certeza que el Señor algo lo va a hacer. Si no es mi hora, el Señor va a hacer algo, el Señor se va a mover en alguna forma. Entonces no te preocupes, hermano, por lo que te está pasando, no te preocupes, hermana, por lo que te está pasando, porque verdaderamente el Señor está ahí. El ángel del Señor está a tu lado. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, el ángel del Señor no te va a abandonar, porque Él ha mandado ese ángel para bendecirte, para cuidarte, pero también para notar las cosas malas que tú haces. Bueno, entonces aquí lo dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía, ¡oh, qué maravilla, Señor! Gloria a Dios en las alturas. Aquel carcelero que lo había llevado empujones, que le había atado los pies con el cepo, ahora se postra delante de ellos, pero ahora no era su verdugo. Ahora, fíjese lo que le di entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla cuando mostramos que hay poder en el nombre de Jesús! Cuando nosotros podemos creer que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Acaso? Fíjese que si hay una cárcel que se abre las puertas, todos van a salir corriendo, todos van a huir, pero el poder de Dios que movió la cárcel, aquella que movió los cimientos de la cárcel, estaba allí para que los presos quedaran por supuesto adentro, porque aquello no fue para que se liberaran los presos, sino para ver el poder de Dios. Y qué cosa más linda, maravillosa, amado hermano, amada hermana, cuando estás en ese problema, bueno, Señor, voy a cantarte, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, sentir ese gozo. ¡Ay, qué maravilla! Disculpen, porque capaz que muchas veces hago cosas como Pedro, medio incorrecto, pero siento así en el corazón, siento así en mi alma, que tiene que ser así, que nosotros tenemos que confiar en Dios, que confiar en su poder, en su amor, en su plenitud, hermano. Entonces, hermana María, y le dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es el mensaje final, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás libre de las enfermedades, de los problemas. Muchas veces, hermano, ahora nomás, yo estoy engripado, tengo gripe, pero estoy confiando en el Señor. Estoy confiando en el Señor, así como viene, bueno, aquí estoy haciendo el programa engripado. Muchas veces tengo que tener un pañuelo en la mano, pero hermano querido, pero sí, el Señor nos prueba la fidelidad y la confianza. Entonces aquí, hermana, mi hermana María, el Señor, como mensaje final, dice, cree en el Señor Jesucristo, cree en su poder, cree en su gracia, y serás salvo tú y tu casa, hermana María. Así es, pastor, que también como dice la palabra, cree en el Señor y será
salva tu casa, qué lindo que sea nuestra casa salvada también en el nombre de Jesús, creciendo en Él, creciendo que Él hace todas las cosas, creciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz. Amén. Dice el hermano Felipe, claro, ellos cantaban alabanzas al Señor ahí dentro, se entregaban a su voluntad, sabían que Él no llega tarde, nunca eso debemos hacer, exaltarlo a Él en todo tiempo, por sobre toda la lucha y dificultades, porque su amor es grande, su misericordia, su gracia para con nosotros. Eso es la fe. Claro, pastor, la palabra es sencilla, clara, simple, para que llegue a todos. Evidentemente, hermanos queridos, que es así, pastor Felipe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, también pastor Julio, que Dios te bendiga muchísimo, que Dios bendiga a tu familia, hermano Carlos de Libertad, que Dios te bendiga también, Carlito, ahí, gracias por el mensaje, y tenemos que orar por el cuaderno de oración, que la tenemos aquí, y también vamos a orar por el cuaderno de los testimonios. Señor de la gloria, Señor de poder, bendice a mis hermanos en toda la faz de la tierra, guárdalos, Padre, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra, Señor, como es. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, sea glorificado tu nombre, en el nombre de Cristo. Bendice a todos los hermanos anotados en el cuaderno de oración y los que no están anotados, que han escuchado el programa también, Señor. Bendícelos con todo poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.